Quinto semestre, módulo 6, Historia Económica Moderna, Fundación Educativa Global Universitaria. Objetivos del módulo. 1. Proporcionar una comprensión profunda de los principales eventos y transformaciones económicas que han dado forma al mundo moderno desde el siglo XVIII hasta la actualidad. 2. Analizar las causas y consecuencias de la Revolución Industrial, las dos guerras mundiales y la Gran Depresión desde una perspectiva económica. 3. Estudiar la evolución de los sistemas financieros globales, el crecimiento del comercio internacional y los cambios en las políticas económicas. 4. Evaluar el impacto del neoliberalismo, la globalización y las crisis económicas del siglo XXI. 5. Examinar las transiciones en el poder económico global, desde Europa a Estados Unidos, y más recientemente a economías emergentes como China e India. Introducción a la historia económica moderna. La historia económica moderna abarca un periodo crucial en el que el mundo experimentó transformaciones fundamentales, desde la revolución industrial hasta la globalización contemporánea. Estos cambios han tenido un profundo impacto en las estructuras sociales, políticas y económicas, y han definido el panorama actual. La historia económica no solo se trata de números y estadísticas, sino también de cómo los eventos históricos han influido en las vidas de las personas y las instituciones. En este módulo, revisaremos los eventos clave que moldearon la economía global, desde los sistemas de producción y distribución de riqueza hasta las políticas que han dirigido el crecimiento económico. 1. La Revolución Industrial y sus consecuencias. 1. Revolución Industrial, siglo XVIII y XIX. La Revolución Industrial, iniciada en Inglaterra en el siglo XVIII, marcó el comienzo de un crecimiento económico sin precedentes, impulsado por la mecanización de la producción, la expansión del comercio y el aumento de la productividad. Ejemplo: el desarrollo de la máquina de vapor por James Watt y la expansión del ferrocarril revolucionaron la industria y el transporte, permitiendo un crecimiento acelerado en la producción y distribución de bienes. 2. Impacto social y económico. El cambio hacia la producción en masa transformó la vida laboral y social. La urbanización creció rápidamente, mientras que la mano de obra pasó del campo a las fábricas. Este cambio provocó nuevas dinámicas sociales, como la aparición de la clase obrera y los movimientos sindicales. Ejemplo clásico: en Inglaterra y Francia, los trabajadores se organizaron en sindicatos para luchar por mejores condiciones laborales, lo que llevó a reformas sociales significativas, como la reducción de la jornada laboral y la prohibición del trabajo infantil. 2. Crisis y recuperaciones del siglo XX. 1. La Gran Depresión de 1929. La Gran Depresión fue la peor crisis económica del siglo XX. Originada en Estados Unidos con el colapso de la bolsa de valores, se extendió rápidamente a otras economías, provocando una caída masiva de la producción, el desempleo y la quiebra de bancos y empresas. Ejemplo práctico: la Gran Depresión llevó a la creación de políticas económicas keynesianas, como el New Deal de Franklin D. Roosevelt, que implementó programas de empleo público, reformas bancarias y políticas de bienestar social en un esfuerzo por recuperar la economía estadounidense. 2. Reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba devastada económica y físicamente. La reconstrucción fue apoyada por el Plan Marshall, un programa de ayuda financiera proporcionada por Estados Unidos que contribuyó a la recuperación económica de Europa Occidental. Ejemplo clásico: el Plan Marshall no solo ayudó a reactivar las economías europeas, sino que también fortaleció las alianzas políticas entre Estados Unidos y Europa durante la Guerra Fría. 3. Evolución del comercio internacional y los sistemas financieros. 1. Acuerdos de Bretton Woods, 1944. En 1944, las principales economías del mundo se reunieron en Bretton Woods para establecer un nuevo sistema financiero internacional que incluía la creación del Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial. Este sistema buscaba estabilizar las economías globales y promover el comercio internacional. Ejemplo práctico: el sistema de Bretton Woods estableció el dólar estadounidense como la moneda de referencia mundial, lo que fortaleció el papel de Estados Unidos como líder económico global en la segunda mitad del siglo XX. 2. Liberalización del comercio y globalización. A partir de la década de 1980,
Las políticas de liberalización económica y el auge del neoliberalismo impulsaron la globalización. El comercio internacional creció a medida que las barreras arancelarias se redujeron y las economías se integraron a través de acuerdos multilaterales como el GATT y más tarde la Organización Mundial del Comercio, OMC. Ejemplo: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, firmado entre Estados Unidos, Canadá y México en 1994, es un ejemplo de cómo la liberalización del comercio promovió un crecimiento económico significativo, aunque también generó desafíos sociales y laborales. 4. Neoliberalismo y la globalización del siglo XXI. 1. Auge del neoliberalismo. El auge del neoliberalismo, promovido por líderes como Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos, introdujo reformas que buscaban reducir el tamaño del Estado, privatizar empresas públicas y desregular los mercados. Ejemplo práctico: las reformas económicas en Chile durante la dictadura de Pinochet, conocidas como las reformas neoliberales, incluyeron la privatización de empresas estatales y la liberalización del comercio, lo que transformó la economía chilena en una de las más dinámicas de América Latina. 2. Impactos del neoliberalismo. Aunque las políticas neoliberales impulsaron el crecimiento económico en muchos países, también contribuyeron al aumento de la desigualdad, la concentración de la riqueza y la vulnerabilidad a las crisis financieras. Ejemplo: la crisis financiera global de 2008, originada en Estados Unidos, expuso los riesgos de la desregulación financiera y la especulación excesiva en los mercados inmobiliarios y financieros. 5. Transiciones en el poder económico global. 1. Ascenso de China e India. En el siglo XXI, China e India han emergido como nuevas potencias económicas. China, en particular, ha experimentado un crecimiento económico acelerado impulsado por reformas de mercado y una política de exportación orientada hacia el comercio internacional. Ejemplo clásico: el rápido crecimiento de China desde su adhesión a la OMC en 2001 ha transformado al país en la segunda mayor economía del mundo, desafiando el dominio económico de Estados Unidos y Europa. 2. Desafíos globales actuales. Hoy, las economías globales enfrentan desafíos como el cambio climático, las crisis migratorias y las tensiones comerciales. La historia económica moderna continúa desarrollándose en un mundo cada vez más interconectado pero también más fragmentado. Ejemplo práctico: las guerras comerciales entre Estados Unidos y China han redefinido las relaciones comerciales y han provocado incertidumbre en los mercados financieros globales. Conclusión del módulo: este módulo ha proporcionado una visión completa de los eventos y procesos clave que han moldeado la historia económica moderna, desde la revolución industrial hasta la globalización contemporánea. Los estudiantes han aprendido cómo los eventos históricos han influido en las economías actuales y cómo las políticas económicas han respondido a los desafíos del pasado y del presente. Cierre del módulo. Entender la historia económica moderna nos ayuda a comprender el mundo económico actual y los desafíos que enfrentamos para lograr un futuro más sostenible y equitativo. Fundación Educativa Global Universitaria. Trabajo de investigación para el módulo 6, Historia Económica Moderna. Tema de investigación: impacto de la globalización en las economías emergentes del siglo XXI. Instrucciones. 1. Elige una economía emergente, como China, India o Brasil, y analiza cómo la globalización ha influido en su desarrollo económico. 2. En una página, explica qué políticas implementó el país para beneficiarse de la globalización. ¿Cuáles han sido los beneficios y los desafíos de este proceso? ¿Qué lecciones puede aprender el mundo de la experiencia de ese país? 3. Formato: una página, con 2 o 3 fuentes confiables, artículos, informes. Cita las fuentes en formato sencillo. Este es el módulo 6 del quinto semestre, Historia Económica Moderna, desarrollado con ejemplos claros y tareas de investigación para los estudiantes de la Fundación Educativa Global Universitaria.